que lo único que hacemos es plantear aquí Somos el los panorama, poner sobre la mesa el panorama, cómo está, escuchar diversas opiniones, pero usted, la mejor razón para hacerlo es usted sin duda alguna. La línea telefónica Antonio Sandoval, que le agradecemos muchísimo, no lo olvidamos, por supuesto que no lo olvidamos, para escuchar precisamente su opinión al respecto. Me encanta el análisis que va a hacer, por supuesto. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Escuchan esta tarde aquí en Círculo de Poder. Sí. Mira, el tema obligado para esta semana tiene que ver con estas reformas recientemente aprobadas por el Congreso local, que pues en algún caso podríamos decir, y así por lo menos es mi percepción, fueron legisladas al vapor, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de participación ciudadana. Porque fíjate lo paradójico del asunto. La ley de participación ciudadana, precisamente su nombre nos habla de cómo generar estos caminos para que la ciudadanía pueda expresarse. Y lo que más faltó para la elaboración de esta ley fue una gran consulta, amplia consulta, que fuera por todo el estado de Morelos, por los 33 municipios, donde la gente pudiera efectivamente expresarse en torno a los canales a través de los cuales esta participación se iba a hacer real. ¿Cómo ves? Casi nada, ¿eh? Fíjate que eso sería el ideal, Toño, y que creo que todos lo anhelamos, pero existe un divorcio necesario entre las autoridades, impuesto por ellos, por supuesto, y la ciudadanía. Más bien Tal parece conveniente, ¿no? que solamente nos quieren para el voto o para disfrazar una democracia política abierta y después se olvidan de para quién son o por quién existen. Pues sí, mira, en efecto, a ver, la trascendencia de esta ley tiene que ver con el hecho de que puede establecer cuál es el estilo de relación que se tiene entre gobernantes y gobernados. Y no se olvide que los gobernantes son los empleados de la ciudadanía. Nosotros los pusimos ahí para que pudieran obedecer los mandatos, pudieran llevar adelante unas directrices que la ciudadanía estamos tratando de expresar. Y curiosamente parece que en el México en el que estamos viviendo, las cosas se han invertido, ¿no? Hoy son los gobernantes los que intentan establecerle al ciudadano, pues qué es aquello que tendría que ser y qué es aquello a lo que tendría que someterse, y me parece que eso ha trastocado toda la relación. Necesitamos volver a pensar que en los ciudadanos está el poder y que son ellos los que lo delegan, en el caso específicamente de las autoridades electas, para que respondan a una voluntad popular y no a la voluntad que puedan ellos expresar y que puede responder a muchas otras cosas que no necesariamente es la voluntad popular. Fíjate, Toño, que bien lo mencionas, esta reforma la acusa mucha gente de que incumple aspiraciones sociales, ¿no? Incluso, pues primero una de los grandes quejas que se dan es que se disminuye a los diputados y regidores, pues se compensa con más dinero a los partidos políticos y se garantiza su registro aún casi sin ganar las elecciones. Es un tema complicado, no se contemplaron lo que es la revocación del mandato, aunque constitucionalmente no se podía, algún otro instrumento para poder evaluar y sancionar a los políticos que no cumpliesen, y que incluso por eso es que se dice que se acusan a los bloques de mayoría en el Congreso, obviamente pues al PRD, que es la mayoría ahí, de construir un andamiaje electoral de modo para las próximas elecciones. Pero todo este asunto no se daría si se hubiera sensibilizado y socializado estas reformas antes de autorizarse, ¿no? Sí, Rolando, mira, déjame tocarte varios temas que me parece que son muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la revocación de mandato. Si bien es cierto, en la Constitución Federal no existe esta figura, y es cierto que en cualquier caso podría haber una controversia constitucional, yo quiero recordar que el Estado de Morelos se llama un Estado libre y soberano, y que eventualmente lo que podríamos haber es dar un paso, ¿verdad?, como un signo muy específico que permita recoger lo que ciertamente está en la ciudadanía, que es el deseo de poder retirar a aquellos gobernantes que fueron electos y que incumplieron con aquello que habían prometido o con las expectativas que habían generado en la sociedad. Y mira, te digo una cosa, el artículo 39 de la Constitución establece esta garantía o este derecho que tenemos los ciudadanos mexicanos a darnos nuestra propia forma de gobierno, es decir, establecer los mecanismos como los cuales queremos ser gobernados.
Y yo creo que en base a este artículo también podríamos estar empujando cosas nuevas, que eventualmente se van a ir a controversia, pero en la controversia continuamos con una discusión que me parece que es muy importante, porque es cierto que los ciudadanos no podemos esperar periodos en algunas ocasiones tan largos como para revocar el mandato que le fue conferido a alguien. Sí. En otro lugar, ¿no? Tú contratas a alguien y no cumple con las expectativas y no cumple con las metas. Como tú lo contrataste, tienes el derecho también de despedir a esta persona porque efectivamente no está alcanzando, en este caso específico, lo que se propone, que debería de ser la finalidad de toda autoridad, de todo ejercicio de autoridad, que es el bien común. Por supuesto, Toño, pero tenemos ahí un freno muy interesante, si me permite. La participación ciudadana que se ve envuelta, no es tan solo que tengamos en consideración esta revocación de mandato, existe el plebiscito, existe la revocación, existe la iniciativa ciudadana, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El referéndum, por ejemplo. Estos ejercicios ciudadanos que nos han limitado, que nos han coartado, que nos han dicho como una inquisición, tú no puedes ni respirar y voy a hacer lo que yo quiera porque te tienes que aguantar. Y la ley me ampara, ¿no? Y bueno, ¿Sí? o la impunidad me protege. Exactamente. Mira, yo lo que creo es que vamos cada vez más asistiendo a un divorcio entre la autoridad y aquellos que somos los gobernados, ¿no? Y necesitamos empezar a incidir para darle la vuelta, ¿no? Y hoy hay muchos movimientos en muchas partes de la República. A nivel federal salió un movimiento que se llama Nosotros, que lo único que quiere es una exigencia de los derechos, que ya de por sí están consagrados en la Constitución y que tenemos que hacerlo valer. Hacer valer ese marco de derecho, ese marco legal, que es finalmente el que regula la convivencia entre nosotros, los de esta sociedad. Fíjate, Toño, que tocaste un tema anterior que me llamó mucho la atención y creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que dejar de esperar o someternos a las propuestas federales y yo creo que hay que empezar a escalar propuestas trascendentes. No todo tenemos que esperar que nos llegue de la federación, hay que hacerles propuestas a ellos porque todos los modelos son perfectibles y pueden salir buenas ideas de los estados y aplicarse, pero nosotros parece que estamos en un letargo o en una conveniencia en la cual dicen, no, pues allá en la federación no nos permiten y pues así nos avenimos, porque además, dicho sea de paso, es muy conveniente para muchos. Sí, yo creo que esto tiene que ver también con el federalismo, con el pacto federal en el que estamos inscritos. Es decir, si Morelos se denomina y se designa a sí mismo como un Estado libre y soberano, tenemos que empezar a hacer valer esa libertad y esa soberanía. Efectivamente hay que reconocer el pacto federal. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas estar avanzando propuestas que puedan ir cambiando estas percepciones de las cosas también en el nivel federal. Son temas importantísimos que trastocan, por supuesto, este cambio que se está dando en el Congreso. Permíteme retomar de inicio, Toño, y escuchar, con mucha atención lo que digas al respecto de esta llamada reforma electoral. Yo no sé si es un traje a la medida, yo no sé si ella disculpa de lo que se estaban haciendo, yo no sé cómo va a ir surgiendo, pero desde luego que nos provoca como ciudadanía ser más participativos. Esto es lo que nos va a provocar con el voto castigar o aplaudir a lo que están haciendo. Claro. En este tema, Toño, ¿cuál es tu punto de vista? Estamos platicando con Antonio Sandoval, yo podría decir líder moral, líder, por supuesto, analista, pero ¿cuál es tu punto de vista en torno a que se suba, que recibimos una explicación, la prerrogativa para los partidos políticos al 6%, que ya fue explicado, por supuesto, pero también el hecho de que se quite el número de diputados, porque todo esto lo que estaban aclarando era para decir reducir gastos, para economizar. ¿Pero en dónde? Yo no sé, pero la situación es que reducen de 30 a 20 diputados, pero siguen recibiendo la misma cantidad de dinero. Sí, a mí me parece que, a ver, en principio, ¿verdad? En papel pareciera que es una buena decisión esta la reducción de los números de los diputados. Sin embargo, esto tiene que venir acompañado específicamente de decir, ¿y cuál va a ser el presupuesto? Porque si igual con 20 que con 30 diputados vamos a seguir gastando 550 millones de pesos anuales en ese Congreso, pues entonces quizá probablemente no habría habido necesidad de este asunto. Esa es la primera cosa. Sí. Me parece muy grave, muy delicado, es que en un momento en donde este país está viviendo una situación de carestía, en donde no crecemos, en donde hay mucha gente que vive con salarios muy precarios, los diputados establezcan el aumento para las prerrogativas de los partidos políticos.
Me parece que puede ser verdaderamente ofensivo ante quienes lo escuchan. Yo me imagino a los diputados yendo efectivamente a sus distritos y preguntándole a la gente, oigan, ¿quién están dispuestos a que nos demos más dinero para poder representarlos? Y estoy convencido que la respuesta, en la gran mayoría de los casos, sería una respuesta negativa, lo que te habla de nueva cuenta del divorcio entre aquellos que están llamados a ser nuestros representantes y nosotros los representados. Esa sería la primera cosa. Y mira, yo te digo que hoy vengo de visitar comunidades de una tierra muy querida para mí, porque ahí tenemos una sede de nuestras escuelas de Don Bosco. Y vengo de estar en comunidades de Tilzapotal, particularmente en el Zapote y en el Sal. Y en estas comunidades pequeñas, por cierto, muy abandonadas por la autoridad de todos los niveles, en estas comunidades yo les platicaba de esta reforma, donde hoy los diputados se van a poder reelegir hasta 4 veces más. Te puedo decir que con todas las personas que pude interactuar el día de hoy, ninguno de ellos hubiera pensado en darle su aval a un diputado para que votara en este sentido. Y nos vuelve a hablar de nueva cuenta de este divorcio entre aquellos que estarían llamados a representarnos y nosotros que somos los representados. Fíjate, Toño, que tocaste un tema medular y para mí muy importante. La verdad, los argumentos difícilmente me convencerán en el tema de la reelección, porque yo sigo diciendo que no vivimos en una democracia madura para aplicarla. Entonces, en este entendido, creo que se vuelve un ejercicio muy peligroso, porque hay partidos políticos que todo el mundo sabemos que son como franquicias o de propiedad familiares. Entonces, imagínate, estás hablando de que estás transgrediendo el espíritu del voto de reelección. A final de cuentas, pues ya es un porfiriato, ¿no? O sea, realmente no creo que sea un ejercicio para la etapa en la que estamos viviendo actualmente. Sí, me parece que el ánimo social, el ánimo de la gente, pues, no está en este momento en donde la política está siendo muy cuestionada por muchas de sus expresiones, no está en la dinámica de la reelección. Al contrario, ellos quisieran que hubiera una renovación plena de las formas, de los modos, de los cauces de hacer política, que hoy efectivamente en nuestro país, y por qué no decirlo también en nuestro estado, está siendo muy cuestionado por los ciudadanos. Sí, claro, y algo que tú decías, ¿no? Está la sociedad y el distanciamiento que hay con las autoridades, la falta de socialización y sensibilización de las propuestas. Aquí, por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? Y de que se reduce la cantidad de diputados, y aritméticamente ya nos explicaron cómo fue la fórmula, ¿no? Pero el tema es que si fuera así, pues de entrada, como dices tú, si te hubieran dicho a todos, vamos a reducir diputados, pero vamos a quedarnos con el mismo presupuesto, pues estás hablando entonces de menos representatividad, empezando por ahí, y de falta de sensibilidad, porque la idea era reducir costos. Si no, entonces, pues, ¿qué nos da? Entre menos diputados tengamos, menos representatividad va a haber al final de cuentas. Estoy totalmente de acuerdo, y si efectivamente la dinámica o la medida tenía que ver con una reducción de costos, y esto no se traduce verdaderamente en una reducción de costos, entonces no tiene ningún sentido. Sí. Toño, son temas importantísimos, por supuesto, que debemos de tomar en consideración. Recapitulando, me parece perfecto que la sociedad se levante, grite, nos unamos, digamos, ya basta, iba yo a decir de manera pacífica, pero sonará eslogan político de alguna otra persona, pero hagamos las cosas participando en el voto, exigiendo. Yo cuestiono esto, Toño, y vuelvo a hacer la pregunta que de manera rutinaria comento. Yo no sé si toda la ciudadanía, y ahorita le pregunto al que nos está escuchando del otro lado del radio, ¿sabe quién es su diputado? ¿Ha trabajado en su colonia? Imagínate que van a ampliar el territorio, van a ser menos diputados. Si ahorita no pueden, ¿con mayor trabajo van a poder? ¿Lo van a hacer, Toño? ¿O es un estímulo el hecho de que se pueden reelegir? A mí me parece que no se va a poder, que no lo van a lograr. Es algo difícil, pero como sociedad tendremos que exigirle, cúmpleme con lo que dijiste. Toño. Sí, por supuesto. Yo creo que necesitamos modificar la correlación, ¿no? Es decir, esta correlación que ya se invirtió, necesitamos exigir, pues, que verdaderamente sean representantes populares. Y eso significaría que antes de estas reformas, que no son menores, antes de estas decisiones que no dejan de tener una trascendencia importante, a ver, que nos digan los señores diputados, los que votaron a favor, cuántas sesiones de consulta, dónde hicieron las sesiones de consulta, cuándo la gente se expresó, cómo recogieron las aspiraciones de la gente, porque me parece que esto tendría que ver con el sentir de hacia dónde vamos como Morelos en nuestra comunidad política. Esto es importantísimo, y todo sea por Morelos, nosotros que somos habitantes
que somos, que vivimos aquí, que queremos el desarrollo, que queremos ser participativos, por supuesto, decir ya basta, porque si bien es cierto que ellos se divorcian de nosotros, también es cierto, y recalcarlo, Toño, y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, hemos sido apáticos como ciudadanía. Ya llegaron, nos va muy mal, pues esperar 3 años a que se vayan, esperar 6 años a que se vayan, a ver si el próximo tenemos la suerte de que nos vaya mejor. Creo que debemos de ser más participativos al respecto. Sí, claro que sí. Yo creo que esta necesidad de participación es urgente. Hay que traducir el enojo, el cansancio, el hartazgo, porque ciertamente lo hay, y lo hay extendido, y hablando específicamente de Morelos, lo hay extendido, y lo hay extendido en relación a muchas cosas, ¿no? A políticos específicos de distintos órdenes de gobierno, a partidos políticos, y necesitamos, no lo vamos a poder lograr si no generamos una mayor participación, donde los ciudadanos podamos, ¿verdad?, tratar de hacer oír nuestra voz de manera pacífica, por canales establecidos, pero tratar de volver a hacer que los diputados, y en este caso, pues del que estamos hablando, se vuelvan a sentar, vuelvan a escuchar las consideraciones, los argumentos, que no traten a la ciudadanía como si fuéramos infantes, sino más bien que estén dispuestos a escuchar aquello que está en el sentir, porque también en el corazón del pueblo hay mucha verdad que en muchas ocasiones ha dejado de escuchar. Sí, Toño, tienes toda razón, y la verdad es que a final de cuentas, como dice Lau, el llamado a concientizar a la sociedad, que nos concienticemos, porque los cambios políticos sociales reales en todas las sociedades han emanado de la sociedad al gobierno, no el gobierno a la sociedad, y no podemos esperar que esto sea diferente. Entonces yo creo que tenemos que empezar desde ahora a empezar a cuestionarnos, como dice Lau, a preguntar quién es nuestro diputado. Es obligación de nosotros saber quién es nuestro diputado, nuestro representante, cuáles son sus plataformas de trabajo, y si no las sabemos, porque además muchas veces ni siquiera ellos les hacen conocer, exigírselas para saber por quién votamos, porque no podemos nada más quedarnos omisos. Ahora, también hay un tema real. En el voto es en el único momento en que los políticos realmente son evaluados por parte de nosotros. También concientizarnos, no actuar visceralmente, tratar de ser lo más objetivos posible, pero entender que los cambios políticos sociales vienen de la sociedad hacia el gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Y mira, habría que aprender de la experiencia de otros países, en donde hay un registro, ¿verdad?, de quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, y los diputados y los otros representantes tienen que regresar a sus distritos a dar cuentas, a rendir cuentas. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? ¿Por qué no hicimos la consulta? ¿Por qué no hicimos la escucha? ¿Cuáles son los beneficios que va a traer, pues, a esta nuestra sociedad el que tomen una decisión en un sentido o en otro sentido? Sí, pero por desgracia, yo lo sigo repitiendo, seguimos viviendo en una política adolescente en la cual faltan muchos mecanismos para poder implementar esto. Entonces, por lo menos, el primer gran paso es concientizarnos y empezar a involucrarnos como sociedad para un cambio real. Esto es importantísimo, de verdad que es importantísimo, Toño, el hecho de que nos incites a participar y a tener oportunidad de llevar a cabo esto. Te mandamos un abrazo cariñoso, Toño, de verdad, y muchísimas gracias por este enlace y esta motivación, que seamos participativos, tomar en cuenta que hay muchas carencias y dejar de estar viendo estos puntos burocráticos para sacar adelante todo lo que se necesita. No, muchas gracias a ustedes y gracias a ti, Glavita, a ti, Rolando, a quienes nos escuchan, ¿verdad?, que seguramente en muchos casos compartirán estas opiniones, y si no, que abramos la discusión, ¿verdad? Lo que México necesita es un debate de ideas, un debate civilizado, en el diálogo, ¿verdad?, donde podamos confrontar las miradas de las cosas, y en ese sentido vamos a poder ir avanzando de mejor manera. Y mira, habrá que apoyar a aquellos organismos en Morelos. Me da muchísimo gusto, y déjame decirlo al aire, que exista un organismo, ¿verdad?, enfocado por la iniciativa privada, que se llama Morelos Rinde Cuentas. Ellos sacaron un pequeño dossier para que nos ayudaran a entender esta ley de participación ciudadana que acaba de ser aprobada, y que efectivamente lo que ahí establecían es decir, necesitamos establecer una relación distinta entre la autoridad y los ciudadanos. Así será, Toño, como siempre un placer platicar contigo, te agradecemos muchísimo, nos estaremos hablando en fecha próxima. Gracias, buenas noches. Igualmente, Antonio Sandoval, con quien hemos platicado usted y nosotros. Esto es Círculo de Poder, Voz y Compromiso. Continuamos.